simplemente brisa. Suave, suave la brisa llega, mueve las pencas del cocotero y las hojas de mi escritorio. Lo siento en mi pelo, mi cara, mi piel, mi ropa toda, y viene y pasa y vuelve. No dice nada, no trae mensajes. Es hermosa, refrescante. Es brisa simplemente. Entra, agita, se escapa, retorna. ¿No es bella la brisa en su libertad? Es el niño despierto que duerme en mí. Ubero Alto, 22 de agosto de 1993. De esta manera, mis queridos amigos, yo les doy la bienvenida a todos desde aquí, desde los estudios de Luz Divina TV, en los espacios del Don Mimol. Estamos en una plática con Neti y en el día de hoy continuamos conversando en esta serie televisiva a propuesta de nuestro público y con la aceptación de nuestro invitado. Continuamos conversando con nuestro querido amigo Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio. Bienvenido, Monseñor, y agradecerle una vez más que usted nos haya cedido su tiempo, su espacio para compartir con nosotros sobre su testimonio de vida en ese seguir a Cristo. Me siento muy contento y me parece muy interesante y muy importante este programa, Testimonio de Vida. Ahora soy yo. Claro, como yo tengo 85 años, tengo muchas etapas de testimonio de vida, pero hay mucha gente que ha vivido menos que yo, que vendrá a este programa y tendrán el testimonio de vida. Me gusta muchísimo porque pueden venir obispos, sacerdotes, laicos, laicas, consagrados, de muchas maneras de testimonio de vida, para que se vea cómo en la iglesia hay testimonio de vida y diferentes maneras de vivir. Claro, en mi vida, como yo tengo estos años, pues, por ejemplo, yo te puedo dar testimonio de vida de mis años de estudiantes. Eso es una parte de mi testimonio. Puedo dar testimonio de vida de mis años en parroquias, en la romana. Testimonio de vida en el seminario, en la basílica, en el CERAM, con los papas. Diferentes testimonios de vida, diferentes etapas. Entonces yo te puedo dar testimonio de vida de cualquier etapa que tú quieras. ¿Cuál tú quieres tocar hoy? Lo primero, Monseñor, rescatar algo que usted decía y le agradezco mucho. Para todo el que nos ve y nos escucha, este es un programa donde están las puertas abiertas para todo el que desee compartir sobre su vivencia de fe. Aquí tu historia, tu testimonio también cuenta. Así que si el Espíritu Santo te mueve, te invita, con gusto están abiertas las puertas del estudio para que vengas a nuestro espacio a dar testimonio de tu fe y cómo la vives desde donde Dios te llama. Como bien decía Monseñor, en este espacio no solo es para compartir con personas de la vida consagrada, sino también pues laico y también todo aquel que se siente llamado por Dios e invitado a seguirle. Monseñor, en el tema, volviendo a los testimonios, yo quisiera, y aprovechando pues el poema que leía hoy, que es del año 93. 93, sí. Del año 93 en Ubero Alto. Sí. Pues aprovechando los testimonios y lo que usted me decía, y volviendo sobre todo sobre nuestro primer programa que usted me contaba sobre su vida, cuénteme un poco de ese tiempo de estudiante en el seminario. Hay un hilo conductor en todas esas etapas que usted ha mencionado y es el seguimiento al Señor. Sí, en eso es clave. Aprendí en mi vida, así como el programa anterior tocamos la cruz de Maminena. Yo aprendí en mi vida de buscar la voluntad de Dios. Esa ha sido siempre la guía principal. Me habré equivocado muchísimas veces de no haber hecho la voluntad de Dios, pero por ejemplo, yo hasta los 14 años, oye eso, yo no pensaba ser sacerdote, aunque mi bisabuela había profetizado que yo sería sacerdote, pero yo había olvidado eso. No sé, porque yo lo supe después. En mi etapa de vida, mi abuela me profetizó que sería sacerdote, pero cuando yo tenía 14 años,
mi vida de seminario, los 14 años yo decía que yo no iba a ser sacerdote. Y papá me quería hacer monaguillo, yo dije que sí estaba loco, ya yo conté eso. Pero quien quiera ahondar más en la historia, le invitamos a que vaya al primer programa sobre su testimonio de vida. ¿Cómo fueron, monseñor, ese primer tiempo en el seminario? El seminario que yo es una llamada de Dios. Siempre lo digo. Los que entran al seminario por influencia de papá, mamá, amigos, no, Dios te llama personalmente y esa llamada es de Dios. Entonces, yo entré al seminario por la voluntad de Dios, porque Dios me llamó. Y entonces aprendí que yo debo siempre buscar la voluntad de Dios, en todo momento. ¿Algún formador que recuerde con cariño de esa etapa? Si yo recuerdo, la verdad es que yo recuerdo a muchos formadores con cariño. Puedo recordar a aquellos que me formaron en los primeros años de seminario menor, que era tiempo de bachillerato. Yo entré, acababa de cumplir 15 años. Tomé la decisión cuando tenía 14 años. Estaba en primero de bachillerato, un 8 de enero de 1954. Tomé la decisión porque Dios me llamó. Pero tengo que decir eso porque fue iniciativa de Dios a partir de un libro que yo estaba leyendo. Bueno, ya eso lo hemos dicho. Pero a partir de ese libro tomé la decisión porque Dios me llamó. Y entonces, una frase que repetía el cardenal Veras, sacerdote siempre y toda la vida que se hace. Muchos me la repiten, me la recuerdan. Sacerdote siempre. Y nada más que sacerdote. La verdad que eso ha sido un lema en mi vida. Y en el seminario yo puedo recordar, tú hablas de nombres, yo puedo recordar que mis formadores de manera general fueron magníficos. En el seminario menor, bachillerato, después la etapa de filosofía, que eran 3 años, y la etapa de teología. Fíjate, una formación de 11 años. Y hoy sigue igual. Los seminarios siguen con una formación que se puede entrar al seminario menor, lo que son bachilleratos. En bachillerato hacen un solo año antes de ir a filosofía. Y la filosofía y seminario. Monse, ¿alguna etapa, algún momento, es decir, momentos que usted recuerde en cuanto a desolaciones y consolaciones en esa vida de seminarista de 11 años y que usted quiera compartirle, o algún mensaje que usted quiera compartir a jóvenes que estén en proceso vocacional o que estén pensando ir al seminario o que estén dentro del seminario y estén viendo nuestro programa? ¿Qué usted diría desde la experiencia vivida? La experiencia que tengo es que si Dios te llamó, en mi caso particular, nunca he pensado ni salir del seminario, ni dar la vocación. Cuando Dios llama a uno, hay muchos que pasan por desolaciones. Yo no sé, pero yo puedo decir que yo no pasé por esas desolaciones, sino que tenía un director espiritual, le tocaba los problemas, lo tocaba y los resolvía, porque eso forma parte de la vida del seminario, un acompañante espiritual. Siempre, eso sí siempre lo hice, en el seminario menor, el bachillerato, y después a través de la vida, después de los otros años de filosofía y teología, tenía ese acompañante espiritual. Eso sí puedo decirle, todos deben buscar un acompañante espiritual que les pueda ayudar. Y lo puedo decir para los seminaristas, pero también para todo el mundo. Yo trato de asesorar y darle seguimiento a una sociedad de acompañantes espirituales que son laicos. Mi mamá, a mi nena, era una acompañante. No se le llamaba así en la época de ella, pero era una laica. No solamente los sacerdotes eran acompañantes espirituales, sino yo siempre rescato que en la vida de la iglesia, desde el principio, siempre los laicos. Entonces, para nosotros los seminarios, sean seminaristas o sea cualquier otra persona, un acompañante espiritual. Eso yo le agradezco
Y en el seminario estaba muy definido desde el principio. Siempre recuerdo mi primer acompañante espiritual en el seminario menor, cuando yo tenía dificultades. Por ejemplo, recuerdo una vez que yo sufría tentaciones y entonces me la descubrieron porque me venían malos pensamientos y yo movía la cabeza en la capilla y la gente me decía, ¿por qué tú mueves la cabeza? Entonces fui a hablar con el acompañante espiritual, me dijo, no mueve la cabeza. Cuando te vengan las tentaciones, dile al diablo que venga. Ahí otra vez, ahí fueron otro ataque, no de pesadillas, pero sí de malos pensamientos. Entonces yo, para defenderme, vuelvo a repetir, usaba un medio, era mover la cabeza para que se fueran las tentaciones, porque vienen, cuando esté en el seminario, el diablo sube, entra y baja en el seminario, en todos los seminarios. Entonces uno puede caer en tentaciones también, porque siempre tienta, yo vuelvo a repetir el tema que tocamos el otro día, siempre tienta. Entonces recuerdo en el seminario de estudiantes, un muchacho de que no tenía 14, 15, 16 años, tenía, pues del maligno, me atacaba en ese momento con malos pensamientos. Y eso un acompañamiento espiritual. Entonces el director espiritual me dice, repito, cuando te vengan esas tentaciones, dile al diablo que venga a tentarme a mí. Y eso me ayudó mucho a mí en esa época. Monseñor, qué bueno que usted toca el tema del acompañamiento espiritual. Yo creo, y desde mi experiencia como cristiano, que todos deberíamos tener alguien con quien abrir el alma, alguien con quien desahogar nuestra arena sagrada, con quien exponer pues cómo va precisamente mi vida de oración, porque eso es el acompañamiento, es decir, dialogar sobre cómo está mi vida de oración, cómo está mi relación con el Señor. Eso es importante, no solamente es mi relación con es mi relación con el Señor que abarca la vida. En ese sentido, no solamente mi relación con el Señor, la oración, porque mucha gente dice, mi relación con el Señor es la oración. No, mi relación con el Señor es la vida. Por eso en mi vida, aprendí en la vida del seminario una regla de Santo Tomás de Aquino, que enseñaba que Dios es un acompañante espiritual en la acción. No solamente cuando yo iba a la capilla, sino en mi vida de acción estaba Dios también. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Estamos tocando temas de la vida y de testimonio que me tocó vivir y que lo viví en el seminario. Es buscar siempre la presencia de Dios, no solamente en la oración, no solamente en la capilla, sino en las aulas, en el patio, en todas partes. Yo digo en el patio en ese momento en el seminario, ahora después yo tenía que buscarlo en la acción, en la actividad. Pero en la vida del seminario es eso. Y lo que tú me dices del seminario, siempre conservaré también una acción, es una acción en la vida mía, en la vida de los demás, es la gratitud a profesores. Que lo aprendí también en mi vida ordinaria, estando de estudiante en la primaria. Yo le agradezco a profesores de la primaria las orientaciones que me dieron, las ayudas que me dieron, los estímulos que me dieron, y también el seminario. Por eso yo siempre digo que uno es lo que son sus profesores. Hay que repetirlos. Porque uno dice, bueno, sí, Monseñor de la Rosa tiene estas cualidades, pero ¿quiénes están ahí? Los profesores que te formaron y te enseñaron. Por ejemplo, recordando idea, un profesor, puedes decir el nombre, se llama López Pedraz, que era escritor. De él aprendí. La gente me dice, ¿cómo te escribe tanto? Porque ya lo aprendí desde muchacho, pero también en el seminario lo reforzaron. Lo mismo. Él nos decía en clase de oratoria, lo que ustedes digan en la homilía, las dos palabras que digan en la homilía, díganlo por todos los medios posibles. Entonces yo aprendí a decir las dos palabras, a decirlas por la homilía, escribirlas en los periódicos y por la radio. Yo estoy aquí en este programa ahora porque lo aprendí, porque un profesor enseñó
Yo digo, bueno, las dos palabras que yo digo en la predicación las digo por todos medios. Ahora hay celular, lo uso por celular. Hay un periódico, periódico. Televisión, televisión. Como ahora estamos. Entonces, esas cosas, esa experiencia, testimonio de vida, me viene del seminario. Monseñor, a propósito de lo que usted decía, que los profesores nos marcan, yo recordaba pues una frase que tenían los hermanos de La Salle. Yo empecé mi camino de formación en la iglesia en el grupo de la Juventud Lasallista, con el difunto hermano Osvaldo Morales Mustelier, Que conocimos. que el pueblo dominicano también conoció, y a su hermano Alfredo. Una familia de testimonios, al igual que la suya. Y los hermanos de La Salle siempre nos decían, si un alumno tiene problema, el problema no lo tiene el alumno, lo tiene el profesor. Y yo creo que de alguna manera todos llevamos, para bien, tal vez a veces para mal, la huella de aquellos que nos educaron, no solo en casa, sino también en nuestros centros docentes. Y qué bonito es cuando tú puedes decir, esto lo aprendí de mi profesora de la primaria, de mi profesora del preescolar, de mi profesora del bachillerato. A veces yo me cojo riéndome solo de historias, de momentos, de situaciones de clase. Y sobre todo siempre me quedo con la alegría que tenían mis profesoras a la hora de impartir una clase, a la hora de llegar al aula. Creo que más que maestras, como decía José de la Luz y Caballero, aquel grande de la pedagogía cubana, aquel gran cristiano, él decía, pues un maestro debe ser un evangelio vivo. Y creo que eso se ve, y uno se queda con esa huella. Monseñor, y continuando su formación, luego que usted se ordena, ¿cómo es la vida de pastor, de sacerdote? ¿Para dónde lo destinan? ¿Qué hace en ese primer tiempo? ¿Se va directo a Francia? Usted, yo sé que estudió en Francia. ¿Se va directo a Francia? ¿O primero está un tiempo en una comunidad? ¿Cómo es ese proceso antes de ser obispo? Antes de ser obispo, bueno, ahí hay varias etapas y puedo dar testimonio de cada etapa. Está mi etapa de estudiante de seminario aquí, hasta mi ordenación sacerdotal. Después está mi etapa de estudiante superior o complementaria en Roma y Francia. Cuando yo termino en Francia mis estudios, yo vengo entonces, Monseñor Juan Félix Pepén me destina a la Romana, que es antes de yo irme a la Romana pasé un par de meses en Atomayor, la República Dominicana. La Romana fue mi primer destino, después de terminar los estudios en Europa. Fue mi destino como vicario. Fui vicario en la Romana y trabajé en la Romana y en Guaymate. Pero en toda región uno trabaja ahí. Y ahí tengo ahí muchas experiencias de las que les puedo dar testimonio. Mi experiencia en los diferentes movimientos, con la familia, los cursillos de cristiandad, la renovación carismática. Son testimonios diferentes, de diferentes etapas. Entonces tuve esa etapa. Después fui a la Basílica, pero muy poco tiempo después, donde yo estuve desde el 71 hasta el 83, 12 años. 12 años en la Basílica, pero también con diferentes trabajos y diferentes ministerios, ayudando y asesorando movimientos. Es otra etapa. ¿Alguna experiencia mística con la Virgen que nos quiera comentar? No, ¿alguna vivencia? Ay, Dios mío, María, tú estás oyendo. Sí, la Virgen evidentemente marca mi vida desde niño. Entonces sería también ese otro testimonio de vida. María en mi vida, desde en mi casa, en el seminario, en la vida sacerdotal, la vida presbiteral, de obispo. Sí, María. Y tú dices la experiencia mística, a mí me marca, yo creo que me marca a mí las experiencias de la Basílica con la Virgen María. Y ya tú sabes que me marca toda mi vida porque mi tesis para el doctorado está hecha sobre la Virgen de la Alta Gracia y tengo libros
que, que los pueden aquí pedir también, libros sobre la Altagracia, el estudio del cuadro de la Virgen de Altagracia. Eso es una experiencia fundamental en mi vida porque dediqué varios años a estudiar el cuadro de la Virgen de Altagracia y la Virgen de Altagracia. Yo le propongo que tengamos un espacio para hablar sobre la Virgen de la Altagracia y sobre ese libro suyo, que es el resultado de su investigación. Bueno, ahí tiene otro tema de testimonio. Monseñor, ¿y los años en Europa? ¿Cómo fueron esos años en Europa? Fueron fantásticos. Déjame hablar. Déjame hablar de los años en Europa. Yo fui a Europa, a Roma, por 2 años. Es bueno dar este testimonio porque hablar así de memoria. Yo fui por 2 años para hacer la licenciatura en teología. La licenciatura en teología dogmática. Cuando llego a Roma, descubro que hay posibilidad de hacer la licenciatura no en 2 años, sino en 1 año. Pero había que hacer un examen antes. Entonces, Ramoncito, que siempre atrevido, fue a la universidad y propuso eso. Y es bueno darlo como testimonio para que también se sientan animados de poderlo hacer. Yo fui y dije que quería hacer. Sí, está bien. Tiene que presentar un examen. Y por un examen de teología delante de 4 profesores con muchísima tesis. Y pasé ese examen, lo pasé el examen. Y había uno también de Venezuela, un compañero, que también fue como yo y también se atrevió, porque es una osadía. Yo me atreví a hacerlo y me aprobaron. Hice la licenciatura en teología en 1 año. Entonces en 1 año yo era licenciado en teología dogmática. Le digamos, señor Pepe, yo terminé en 1 año. A mí me gustaría seguir aquí estudiando. Y Monseñor Pepe me dijo, sí, pero me gustaría ir a París para ampliar mi conocimiento en otra materia que no fuera teología. Teología pastoral quería yo hacer. Y Monseñor Pepe me dio 2 años más en Europa. Entonces, no solamente hice la teología, la licenciatura y estudié catequesis, sino que comencé el doctorado. Wow. Me metí en eso también. Entonces, en Europa hice eso, París, Roma y París, con 2 materias diferentes. Fueron 3 años. Y todavía puedo agregar que en el verano, en los veranos, que fueron varios, no me quedaba haciendo vacaciones en cualquier sitio, sino que me iba a Londres a estudiar inglés. Esas eran mis vacaciones. No solo erudito, sino también políglota. O sí, déjame tomarme el pelo. Tú ves que yo hablo cibaeño. Pues qué gusto escuchar eso, Monseñor, y también es una inspiración para todos los que estamos en el camino profesional. Así es, meterse siempre, y lo puedo decir gracias a Dios, en ese camino hasta meterme en esos estudios. Entonces, la etapa te hablo del tiempo que pasé en la Basílica, y después siempre soñé, yo no sé por qué eso, yo soñé poder trabajar para América Latina, ser misionero en América Latina, pero un muchacho de Higüey, en América Latina, como estuve ahora de Higüey en Santiago. Entonces, me destinaron a ir a trabajar a CELAN y pasé allí 4 años trabajando para América Latina, en todos los países. Así fue una oportunidad de visitar todos los países. Y después, cuando regresé, que terminé este periodo del CELAN, regresé, entonces fui al seminario de rector, del seminario mayor, y entonces obispo, de Higüey y primero de la capital, de Higüey y de Santiago. De modo que hay mucha tela que cortar. Hablando del CELAM y retomando algunas preguntas de nuestro primer encuentro, y usted ahora que traía a colación su visita pastoral a través del CELAM a varios países, yo quiero preguntarle de alguna experiencia que haya tenido con los obispos cubanos allá en Cuba, sus visitas a la isla,
pues alguna experiencia que nos quiera contar. Usted siempre me dice que recuerda Cuba con mucho cariño. Y bueno, algún otro momento en esos años, que sabemos que fueron años en los que han marcado el devenir de la iglesia. Bueno, yo fui al CELA en 1983. Yo estuve en la Romana, después en la Basílica 12 años, en el Seminario Menor de Higüey, muchas experiencias ahí, 12 años. Y después en el CELAM pasé 4 años como secretario ejecutivo en Bogotá, viajando por toda América Latina. Siempre recuerdo y puedo citar que yo no pasaba 60 días sin salir a alguna parte del mundo. Y hay muchas experiencias que contar. Y una de ellas es, después pasé esos 4 años, y estuve 16 años más ligado al CELAM, 20 años ligado al CELAM, como viviendo en Bogotá, y después que salí en alguna de las responsabilidades del CELAM, sobre todo en catequesis, que fue el tiempo que yo le dediqué más tiempo. Entonces, entonces puedo decir CELAM, 20 años ligado al CELAM. Entonces cuento con mucho humor que me eligieron, cuando me eligieron arzobispo de Santiago, porque estando yo siendo obispo de Santo Domingo y de Higüey, seguí ligado al CELAM. Pero entonces me eligieron en el 2003 secretario general del CELAM, que tenía que pasar 6 meses a los 20 años, en el 2003, que tenía que pasar 6 meses en Bogotá como secretario general del CELAM. Y es una historia, aceptar un obispo auxiliar para Higüey. Entonces el Papa me nombraron obispo de Santiago. Y el Papa dijo, o Santiago o el CELAM. Entonces, ¿quién fue? Juan Pablo II. Juan Pablo II. Entonces, es una historia muy hermosa. Yo tuve que escoger entre Santiago o el CELAM. Yo le dije, el Papa que escoja. El Papa escogió Santiago y yo tuve que dejar el CELAM en el 2003. Así que pasé 20 años trabajando en el CELAM, viajando por toda Bogotá y a todas partes. Y ahí aproveché, tuve la oportunidad de ir a Cuba. Como perteneciendo al CELAM en catequesis, fui a Cuba a representar al CELAM en reuniones. Y después, con los obispos cubanos, me encontraba con el cardenal Ortega, muchos obispos. Monseñor, usted estuvo en la preparación del viaje de Juan Pablo II a Cuba en el año 98. No, la preparación no estuve, la preparación yo no estuve, no, en el 98 ya yo era obispo en Higüey. Ya era obispo en Higüey. Sí, es decir, que lo viví ya como obispo, pero no estuve en la preparación. Aprovechando que mencionamos a San Juan Pablo II, ¿alguna historia con él? Si tú quieres, tocamos otro tema de mi relación con los obispos, mi relación con el Papa. Pues yo le propongo una pausa y luego de la pausa continuamos con estos testimonios suyos de vida. ¿Le parece? Está bien, usted es el que manda, señor. Muchas gracias. Queridos amigos, pues estamos aquí en una plática con Neti desde los estudios de Luz Divina TV, en los espacios del Domimol. En el día de hoy continuamos conversando con nuestro querido amigo Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, quien nos ilustra desde sus testimonios de vida en ese seguimiento al Señor. Yo le invito a que luego de la pausa continúe con nosotros.
Querido amigo, querida amiga, estamos aquí en una plática con Neti, hoy conversando con nuestro querido amigo, hermano y pastor, Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, quien en el día de hoy nos ilustra una vez más y un poco más sobre su seguimiento al Señor y esa trayectoria de vida. Monseñor, se nos quedó antes de la pausa la pregunta de cuando nos hablaba de Juan Pablo II y el CELAM, pues yo le preguntaba, dígame, compártanos algo, alguna experiencia con Juan Pablo II, cómo lo recuerda en esa etapa del CELAM como pastor. Yo recuerdo mucho, me marca, que la visita del Papa a República Dominicana ligado al CELAM. Es decir, el Papa vino en el 79 a la República Dominicana. El Papa estuvo también en Cuba, visitas que marcan nuestros dos países. Ahí, y eso siempre tiene una importancia. Pero me marca la visita del Papa. El Papa estuvo en el año 79. La segunda vez que él estuvo aquí fue en el año 84. Y la tercera vez fue en el año 92. Nos visitó 3 veces. La segunda vez, que el 84, el Papa siempre fue que tomó la decisión de venir aquí, a esta isla. Los que lo rodeaban en sus asesores, me consta, me enteré en el CELAM también, de que le decían que este país era una islita que va a venir aquí tantas veces, pero para el Papa esta isla era importante. Entonces ahí sí quiero recordarlo, porque era la primera isla de evangelización. Y ahí volvemos a recordar por la primera misa, el primer lugar de evangelización. Eso el Papa lo tuvo muy en cuenta, para pasar al 79 aquí y venir aquí antes de ir a México. Y lo tuvo en cuenta. Y su primera visita fue aquí. Yo siempre recuerdo en otras anécdotas con él, que él nos dijo en una reunión, me dijo una vez, San Domingo, no decía Santo Domingo, sino San Domingo, San Domingo. La primera tierra que yo visité y la primera tierra que yo besé. Entonces, en el CELAM, en el 84, siempre recuerdo a Monseñor Corrachino, el presidente del CELAM, para ligarlo. A él le dijeron que viniera a celebrar una novena de años aquí. Y a la gente, los asesores del Papa, digo asesores para no hablar dijeron que es una área muy pequeña, que no tenía que venir tantas veces aquí. Entonces le dijeron que no a los del CELAM, que quería que comenzara, que inaugurara una novena de años antes de la celebración de los 500 años del comienzo de la evangelización. Y los del CELAM querían que comenzaran aquí. Ahí ligamos CELAM, y yo estaba en el CELAM, entonces todavía en el CELAM. Y recuerdo a Monseñor Corrachino, el presidente, que me dijo eso, que quería venir aquí, que le dijeron que no. Y nunca olvido que yo bajando el ascensor, en el CELAM, me comentó eso y me dijo, voy a volver a Roma a hablarle al Papa de eso nada más. Volvió a Roma, él solo, no ya con toda la presidencia del CELAM, a tocarle al Papa, y le tocó el tema, y el Papa dijo, sí, voy a ir en el 84. Aquí se inauguró la novena de años. Y esto está ligado al CELAM, fue una decisión del CELAM de que viniera en el 84 y en el 92. El Papa, para solamente fiarme, pero también recuerdo muy bien que él visitó a Colombia antes de todo esto y visitó al CELAM. Allí yo lo volví a saludar y a estar con él. De modo que las visitas del Papa a este país están ligadas al CELAM y a la decisión de él de que esta es la tierra donde comenzó la primera evangelización. Bendito Dios. Monseñor, hablando del CELAM, ¿cuál era su labor específica allí? Usted nos mencionaba el tema de la catequesis, pero ¿cuál era como ministro, como sacerdote? ¿Cuál era su labor específica en todo ese trabajo? En esa época, un servidor tenía que promover o encargarme de promover las decisiones que tomaba en el CELAM en catequesis, promoverlas en América Latina. Es decir,
quienes presidían y encargaban eso era una comisión de obispos. Y había un secretario ejecutivo que ejecutaba esas. Tú me haces una pregunta que muchas veces no se entienden, pero sí había se decidían y se hacían unos programas que lo debía poner en práctica el secretario ejecutivo. A mí me tocaron estas áreas: catequesis, educación, Biblia y pastoral castrense. 4 áreas me tocaron a mí, pero sobre todo la que más sobresalía era la catequesis. Pero después las otras también tenía que trabajar. Y entonces hay un testimonio de vida ahí tremendo. Por ejemplo, Biblia. Me tocaba a mí tocar el tema de promover la Biblia. Tú sabes, todo lo que fue la pastoral bíblica, que llamamos pastoral bíblica, son acciones sobre la Biblia y sobre pastoral castrense. Pero sobre todo la catequesis. Más resplandece, más brilla la catequesis. Entonces en el SENA me debía yo ocupar de esos. Y por esa razón también estuve en Cuba. En los diálogos con la catequesis, saber lo que podíamos hacer en Cuba. Y entonces también estuve en Cuba, el encuentro eclesiástico, ¿cómo le llamaban ustedes? El ENEC. El ENEC. El Encuentro Nacional Eclesial Cubano. Bueno, yo participé en uno, tiempo completo, representando al CELA, que fue para mí muy importante, una experiencia única. Y eso evidentemente me marca y me ayuda. Aparte que puedo decir todavía de Cuba, que los seminaristas cubanos venían a estudiar también aquí a República Dominicana. Yo tuve compañeros seminaristas cubanos. Cardenal Ortega estuvo aquí. Y aquí lo conocimos y tuvimos muy buenas relaciones y le dimos seguimiento y teníamos relaciones con él. Y después, siendo seminarista, pero después con el CELAN también, en varios encuentros con él, recuerdo uno que nunca olvido, en México, que fue muy importante. Y hay una anécdota que creo que no puedo... Que no puede contarla. Que no puedo contarla en público. Le invitamos al que quiera saber que se acerque a título personal. Ay, busquen el chisme. Monseñor, volviendo a esa trayectoria, momentos clave que usted recuerde, momentos clave que a usted le marcaron del CELAN, que recuerda con cariño, o momentos decisivos de la iglesia en esa etapa en la que usted presenció pues el trabajo pastoral, pero también el trabajo espiritual que hace la iglesia a nivel latinoamericano. El CELAN me dio a mí la percepción de la unidad en América Latina de toda la iglesia. Y siempre se respeta lo de cada país, pero el CELAN ayudaba mucho. Por ejemplo, yo puedo decir cuánto ayudó el CELAN a la República Dominicana en liturgia. Y una experiencia personal, que todavía me lo dicen, lo puedo decir en educación. El otro departamento se llamaba así, Departamento de Catequesis, de Educación. En educación, en América Central, me tocó organizar un encuentro de toda América Central en educación. Y recuerdo siempre que yo busqué a los chilenos que tenían mucha experiencia que me ayudaran en eso. Me ayudaron. Y después quedó el testimonio de que ese encuentro del CELAM ayudó y volvió a establecer la unidad de todos los países de América Central. Creo que de América Central. Entonces, eso ayudaba mucho. Como el CELAM, para mí uno de los impactos del CELAM es cómo el CELAM ayudaba a cada país a dimensionar sus propias áreas de trabajo. Recuerdo, repito, de República Dominicana la liturgia, pero más de ahí. Pero recuerdo eso mucho porque me marca. Y además de eso, recuerdo también aspectos en los que yo trabajé, sobre todo yo trabajé
todas partes. La promoción de los expertos en catequesis. Yo creo, monseñor, que algo que usted de hecho ha recalcado en encuentros anteriores es el vínculo que tenemos como iglesia universal, como iglesia católica, que usted ahora lo rememoraba al decir que desde el CELAN aprendió o reforzó la creencia en que estamos todos entrelazados, que aunque estemos en países diferentes, siempre hay un vínculo. Y a veces pareciera desapercibido el trabajo que se hace desde el CELAN, pero es una labor bien profunda, por lo que usted me cuenta. Sí, por ejemplo, actualmente, ¿verdad? Ya yo, cuando fui arzobispo de Santiago, en 2003, ya yo tuve que dedicarme a los obispados de Santiago más que al CELAN, pero el CELAN sigue activo. Y ahora acaba de tener reuniones para no, tú me entiendes, y sigue organizando actividades para toda América Latina. Este país, República Dominicana, participa y tiene un representante en el CELAN. Es muy interesante cómo el CELAN sigue activo y sigue aportando a toda la iglesia de América Latina. Eso nos ayuda a dar la unidad. Por ejemplo, el Papa Francisco. Papa Francisco lo recuerdo siempre por el CELAN también. Fíjate, él está en Argentina y él y yo nos conocíamos. ¿Por dónde? Por el CELAN. Él participó en reuniones a las que a mí me tocaba asistir y puedo contar un chiste. El Papa Francisco en esas reuniones siempre pasaba desapercibido. Ocupaba siempre un Papa, el arzobispo de Buenos Aires de Brasil, un segundo lugar. Nunca pasaba eso. El cardenal. Y hay un obispo dominicano que nos encontramos en una reunión aparecida, esta reunión de CELAN, de las conferencias episcopales. Estuve yo, un servidor y otros obispos dominicanos. Y un obispo dominicano dijo, ay, si yo hubiera sabido que iba a ser Papa, hablo más con él. Porque tú me entiendes, estaba así como uno menos así. Siempre una persona sencilla. Sencilla, como en un segundo plano. Esa era la figura de una persona sencilla. Monseñor, ahora que usted habla de Aparecida, sabemos que hay un antes y un después en la iglesia latinoamericana luego del encuentro de Aparecida. ¿Qué simboliza Aparecida para la iglesia latinoamericana? Es que siempre se dice un antes y un después. Es la iglesia que es la misma iglesia que siempre está. El antes es Medellín, el antes es Puebla, el antes, tú me entiendes, cada una de esas reuniones se marcan. Y Aparecida marca la iglesia actual. Pero marca la iglesia actual. La iglesia es actual siempre, porque trata de actualizarse, de adaptarse a los tiempos, pero no a cambiar su doctrina. Hay un antes y un después, pero no en doctrina. ¿Tú me entiendes? Hay un antes y un después. Te voy a relajar un poco. Mira la camisa que tú tienes. La camisa tú la puedes cambiar, pero eres tú. La camisa cambia, la iglesia cambia los trajes, cambian las épocas, pero es la iglesia misma iglesia, la que siempre te pone un vestido nuevo para adaptarse a las épocas. Y es muy interesante eso. La iglesia dice cosas nuevas, Papá está haciendo cosas nuevas, nada nuevo, formas nuevas sí. Por ejemplo, antes nosotros, San Pablo, ¿qué es ese pobre San Pablo? Hablaba y predicaba, pero no tenía televisión en su época, ni tenía celular, ni tenía avión, tenía que viajar en barco y con muchísima brega. Entonces se adapta a las épocas. Hoy día el Papa viaja en avión. El pobre Pablo tenía que ir en unos yates ahí, en unas barcas. En una barca. Pero la iglesia siempre va de un sitio a otro, pero se adapta a las épocas. Cuando lleguen drones para individuales, usará drones. Estoy hablando de las cosas que pueden pasar en el futuro, lo adaptamos. Cuando no había radio Vaticana. Es decir, que pudiéramos sintetizar o resumir Aparecida como una adaptación de la iglesia
acorde a los tiempos. Así, una adaptación de la iglesia acorde a los tiempos. Así es correcto, pero es la misma iglesia, la misma doctrina de siempre acorde a los tiempos. Monseñor, hemos visto un poco de su etapa de formando como estudiante, tanto en el seminario menor, luego en el seminario mayor, de ahí sus estudios especiales, pudiéramos decir, en Europa, su experiencia en el CELAM, América Latina, un poco también las visitas de San Juan Pablo II a República Dominicana. Algo que le marque de todo este tiempo, alguna frase que nos quiera dejar para concluir el programa de hoy, algo que quiera dejar para aquellos que quieren emprender el camino o están en el camino también de formación sacerdotal. Ahora que tú dices eso, acabo de recordar que cuando yo fui a Bogotá, yo quise volver a Europa a terminar mi tesis. Y entonces Monseñor Polanco consultó a los sacerdotes. Y los sacerdotes le dijeron a él: Ramón ya no necesita estudiar más, que se quede contento con lo que tiene. Y no pude volver a París. Entonces una cosa que quiero decir es que hay que estudiar siempre. Cuando yo fui al CELAM, aproveché esos 4 años para seguir estudiando en la Universidad Católica Javeriana de los Jesuitas. Y ahí terminé mi tesis. Lo que fíjate, o sea, hacía los trabajos para América Latina y seguía haciendo, porque podía hacerlo por el doctorado, no tenía que ir a las aulas, sino darle seguimiento con una directora y allí me aceptaron la tesis. Entonces, vale la pena decir, donde uno esté, como haces tú ahora, seguir estudiando, seguir leyendo, seguir sirviendo. Entonces, una frase que me dicen: y usted en Colombia, ¿qué yo hice? Lo que Dios quería. ¿Qué quería Dios? Eso es lo que quería, y yo hacía eso. Obedecía a la iglesia, que es mujer, esposa de Jesucristo. Y donde ella me mandaba, yo iba. Me mandaron a Bogotá, yo fui allá, hice ese servicio 4 años, 20 años. Entonces, volver a decir: donde te manden, allí ves. Donde la iglesia te mande, ve allí a hacer la voluntad de Dios. Estar atento a la voluntad de Dios, mantenernos perseverantes en el camino con la formación y siempre, pues, en salida y atento a lo que quiera el Señor. Así es. Muchas gracias, Monseñor. Por hoy hemos terminado, pero no acaba aquí los encuentros con usted. Querido amigo, querida hermana, pues esto ha sido todo por hoy. Yo les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros desde acá, desde los estudios de Luz Divina TV. Esto ha sido una plática con Neti. Que Dios les bendiga.